bien, entonces la hemorragia subaracnoidea necesitamos graduarla para que la evaluación del neurocirujano pueda ser determinante si es quirúrgico o no es quirúrgico, o qué exámenes nosotros pudiéramos continuar. Así vemos que en el grado 1 no se visualizan estas imágenes hiperdensas, ¿no? Hay hemorragia subaracnoidea seguramente mínima, pero que no son detectables ni siquiera por la tomografía. En el grado 2 vemos una sangre muy fina, menor a 1 milímetro en las cisternas verticales. En el grado 3, el coágulo grueso cisternal tiene más de 1 milímetro, como en este caso, ¿no? Tiene más de 1 milímetro. En grado 4 puede haber hematomas intraparenquimales con extensión ya al sistema ventricular. El grado 3 más 4 definitivamente es todo lo anterior, ¿no? O sea, el hematoma intraparenquimal más las imágenes hiperdensas dentro de los surcos y fisuras y su extensión a los sistemas ventriculares. Esto definitivamente tiene que acompañarse, tal vez si está ejerciendo una desviación de la línea media o si está ocurriendo alguna complicación en el paciente que le permita entrar a cirugía, o les da tiempo a que busquen la causa de la hemorragia, sabiendo que el 85% de hemorragia subaracnoidea puede ser asociados a aneurismas. Entonces el siguiente examen que les corresponde a ustedes solicitar es una angiotomografía para evaluar aneurisma. La hemorragia subdural en tomografía es muy fácil de reconocer. Se evalúa como una imagen en media luna, hiperdensa, homogénea, de localización extraaxial y que puede comprimir el parénquima cerebral subyacente. El hematoma subdural debemos saber que resulta de la ruptura de las venas. Y como ocurre entre el aracnoide y la capa interna de la dura madre, por esta razón es que puede cruzar las suturas y por ello es que se ve una imagen hiperdensa e increciente. Es muy fácil de reconocer, es una imagen en semiluna y que empieza a comprimir el parénquima cerebral subyacente. Aquí estamos viendo esta imagen de tomografía en ventana parenquimal, donde se visualiza esta imagen hiperdensa, increciente. Miren cómo está desplazando el parénquima cerebral, hay desviación de la línea media, está produciendo herniación sobre el ventrículo lateral de este lado. El hematoma subdural también lo evaluamos dentro de la tomografía sin contraste, puede ser aguda dentro de las primeras 6 horas a 3 días, subaguda se ocurre dentro de los 3 días a 21 días y como se ve con disminución de la densidad, eso quiere decir isodensa. Isodensa quiere decir que lo vamos a ver de la densidad muy similar a la que está pasando el parénquima cerebral. En el caso de los hematomas subdurales crónicos, quiere decir aquellos que ya pasaron más de 3 semanas, lo voy a ver como una imagen hipodensa. Esto quiere decir que este hematoma, en vez de ser hiperdenso, viene a ser de repente como lo que vemos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces ya no lo veremos hiperdenso, sino hipodenso. Y podremos asegurar que este hematoma subdural ya tiene más allá de 3 semanas. El hematoma epidural, esto sí es importante evaluar, ya que muchas veces, en la mayoría de los casos, necesita de cirugía en los primeros momentos hecho el diagnóstico. Aquí vemos que esto se produce por ruptura de la arteria, entre ellas la arteria meningia media, en el 90% de los casos. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Lo vamos a visualizar en esta tomografía en ventana parenquimal como una imagen hiperdensa, en semiluna o biconvexa, y debido a que esta imagen
biconvexa es de localización extraaxial, no puede cruzar la sutura. Por ello es que la diferencia entre hematoma epidural y hematoma subdural, mientras que el hematoma subdural cruza las suturas y por eso se ve en imagen de semiluna crescending, en el hematoma epidural no puede cruzar esa sutura y como hay algo que lo detiene, empieza a llenarse como si fuera una bolsa. Pues como es una arteria además que llena este espacio, empieza a comprimir con gran facilidad el parénquima cerebral subyacente, produciendo hernias sobre los ventrículos laterales, como lo hemos visto anteriormente, constituyéndose en una real emergencia. Los hematomas intracerebrales por tomografía pueden ser secundarios a una contusión. Pacientes que vienen politraumatizados, que han sufrido un accidente automovilístico, podemos encontrarles contusiones hemorrágicas. Y esto lo vamos a visualizar desde el momento que se produjo este hecho. Aquí vemos este paciente policontuso o politraumatizado, donde vemos múltiples imágenes hiperdensas, de bordes mal definidos, pero que contienen un halo hipodenso periférico, y lo vemos como focos dependiendo de dónde ocurrió el trauma. ¿Correcto? Aquí estamos viendo múltiples imágenes hiperdensas que confirman que hubo una contusión probablemente hemorrágica. Si estos se asocian a fracturas, lo más probable es que sea por el trauma que ha sucedido en este momento. Pero ¿qué ocurre cuando hay un proceso de trauma y digamos el trauma ocurrió en el lado temporal? Ocurre un efecto de contragolpe y podemos ver que en el lado opuesto, exactamente en el lado opuesto, puede ocurrirse uno de los hematomas de lo que estamos estudiando. Puede ser en su mayoría un hematoma subdural, como en este caso, o puede ocurrir un hematoma epidural. También más frecuentes se asocian a lo que son hematomas subdurales por contragolpe gracias a que se rompen las venas. Acá estamos viendo otro paciente donde en los ganglios basales ocurre una imagen hiperdensa que se corroboró que este paciente fue un politraumatizado. Acá tenemos otra imagen de tomografía sin contraste, donde vemos esta imagen hiperdensa bien definida. Como podemos ver, las contusiones hemorrágicas o las imágenes hemorrágicas en sí, que no sean contusas, que sean secundarias, de repente a una hipertensión arterial brusca, severa, que ocasionó la ruptura del vaso, los hematomas pueden ser de bordes mucho más definidos que los que ocurrieron en una contusión. Veremos ahora un poco de enfermedades infecciosas y entre ellos el más frecuente son los abscesos cerebrales que pueden producirse por implantación directa del microorganismo, diseminación hematógena o extensión local por contigüidad. Entonces vemos aquí en esta tomografía en corte axial contrastada, donde visualizamos una imagen madular con captación en anillo de la sustancia de contraste y gran imagen hipodensa que corresponde al edema periférico a nivel de este lóbulo temporal. Este paciente se corroboró que fue un absceso cerebral. Aquí estamos viendo estudios por resonancia magnética. Hemos aprendido a reconocer que cuando vemos el líquido de alta señal, o mejor dicho blanco, es un T2, y cuando vemos el líquido cefalorraquídeo entre los surcos que es negro, puede ser un T1, y si además vemos que tiene vasos, diremos que es un T1 con contraste, como lo he venido mencionando. En este caso, entonces tenemos una imagen de resonancia en T2 y en T1 con contraste, donde visualizamos una imagen nodular de bordes y contornos bien definidos, con pseudocápsula y con gran imagen de alta señal periférica que corresponde al edema. Asimismo, en la sustancia de contraste me permite visualizar la gran captación en anillo que muestra esta imagen.
Cabe mencionar que las lesiones que captan en anillos se pueden dividir dentro de las inflamatorias infecciosas, los abscesos en primer lugar, los tuberculomas, las toxoplasmosis, y entre las enfermedades tumorales, las metástasis o algunos tumores primarios del parénquima cerebral, y también en algunas enfermedades inflamatorias como los infartos múltiples y la esclerosis múltiple. Por tanto, la captación en anillo no es exclusividad de las enfermedades infecciosas, sino de otras, como lo he mencionado. También haré mención al rol que juega la espectroscopía en la evaluación de las enfermedades infecciosas para poder diferenciarlas de las enfermedades tumorales. Así tenemos que cuando nosotros medimos la espectroscopía dentro de una lesión que está captando en anillo y me queda la duda si esto es tumor o es inflamatorio infeccioso o la clínica no está muy bien definida, haré uso además algo adicional de la espectroscopía que me permite evaluar los metabolitos que se están produciendo en esta lesión. Si yo encuentro que son ricos en lactato y en lípido, debido a que en los primeros el lactato, debido al que el metabolismo es anaeróbico, y en los lípidos por su alta necrosis, entonces diré que se está tratando de un absceso cerebral por lo anteriormente dicho. O sea, los ricos en lactato y en lípido diremos que son de etiología infecciosa. En nuestro país todavía tenemos alta incidencia de tuberculomas, por eso voy a tocar este punto. Y la presentación de la tuberculosis pues es muy diversa. Antiguamente aprendíamos que aquellas lesiones que se encuentran córtico subcortical son preferentes para el sitio de asiento de las tuberculosis. Sin embargo, hoy en día se sabe que la tuberculosis tiene múltiples presentaciones y que se localizan a todo nivel. De aquí, en estas imágenes podremos evaluar que tenemos imágenes de alta señal múltiples de bordes y contornos, algunos bien definidos, algunos mal definidos, ¿no? En este estudio de resonancia en T1 con contraste, donde además vemos que estas imágenes nodulares están captando la sustancia de contraste. Asimismo vemos que si en las áreas de las meninges tienen alta captación de la sustancia de contraste, y en las cisternas, cerca de las cisternas donde se encuentran las meninges, hay alta captación de contraste, diremos que se está tratando de una meningitis de probable etiología piógena, si fuera el caso, o tuberculosa. ¿Y cómo nosotros evaluamos los tuberculomas por resonancia magnética? Pues sus características de estos tuberculomas son extremadamente diversas dependiendo de su evolución. De ello hemos aprendido que los podemos clasificar dentro de 4 estadios. El primer estadio para la evolución de la tuberculosis a través de una cerebritis, el estadio 2, un granuloma no calcificante, en el estadio 3 cuando se trate de un granuloma calcificante, y el estadio 4 si todo está calcificado. Aquí vemos en el ejemplo, es un estudio de resonancia magnética. Reconocemos que el líquido cefalorraquídeo es blanco, por lo tanto diremos que es un T2. Acá vemos que el líquido cefalorraquídeo es negro, podríamos decir que es un T1. Sin embargo, no vemos contraste, entonces nos quedamos que un T1. Pero nos acercamos y visualizamos que alrededor de estos ventrículos laterales tienen una imagen de alta señal, entonces diremos que corresponde a una secuencia de FLAIR. Y la secuencia de FLAIR mencioné al inicio que esta me va a detectar con gran sensibilidad los tejidos que están siendo lesionados o que están presentando patología dentro del parénquima cerebral. Aquí vemos que es una imagen en T2, y vemos esta imagen heterogénea con parte de alta señal y con área de baja señal. Entonces lo que es alta señal probablemente se deba a sustancia liquefactada probablemente, y acá vemos que en el estadio FLAIR continúa este líquido proteináceo, pero que hay una mayor evidencia de esta señal que le está acompañando
a todo esta imagen de nódulo que se encuentra en el lóbulo occipital del lado derecho. Pasamos entonces a la tomografía. En el T1 acá vemos el líquido cefalorraquídeo con múltiples vasos que los estoy señalando, entonces diremos que es un T1 con contraste y vemos la gran captación en anillo que tiene esta lesión. Si nosotros evaluamos que en un T2 tiene un componente sólido, un componente líquido, que en FLAIR continúa este líquido proteináceo dando alta señal, que permanece una imagen de baja señal que puede corresponder al calcio y que tiene una captación en anillo, podría ser el diagnóstico compatible con un tuberculoma. Otra vez juega un rol importante la espectroscopía y la difusión, entendiendo que la difusión para estos casos también podría producir restricción de la difusión, ya que está ocurriendo un fenómeno de no movimiento del agua al azar. Entonces, acá tenemos una espectroscopía con los diferentes metabolitos que han sido analizados. Acá vemos la espectroscopía normal. Aprendamos a ver una espectroscopía normal donde la colina es de tamaño mucho menor a la N-acetil-aspartato, que esto indica la normalidad con la que se está produciendo el tejido cerebral normal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una lesión y esta estructura normal, ¿no? esta curva, por llamarlo así, altera su morfología, como lo vemos acá, una alta N-acetil-aspartato, que es lo normal, mientras lo vemos acá, que ha disminuido. Todavía sospechamos de que esta lesión puede ser tumoral, porque me está diciendo que no hay una adecuada visualización del tejido parenquimal normal. Sin embargo, cuando vemos que el lactato o los lípidos se han incrementado en gran cantidad, entonces nosotros podríamos decir que este paciente está pasando por un proceso inflamatorio infeccioso. Puede ser un absceso, siempre y cuando no tenga ese líquido, siempre y cuando no tenga este componente sólido de calcificación. Si lo vemos, entonces corroboramos el diagnóstico de tuberculoma. Vamos a hablar rápidamente de los tumores, y la Organización Mundial de la Salud pues ha hecho una subdivisión llamando los tumores de tejido neuroepitelial, tejidos periféricos, meninges, neoplasias hematopoyéticas, células germinales y región paracelular. Son casi 6 grupos los que están ahí agrupados, siendo los tumores de tejido neuroepitelial los más frecuentes en presentación. Por ello nos vamos a dedicar a su estudio, ¿no? Aquí les muestro un caso de un paciente una mujer de 46 años de edad con dolor de cabeza. Se le toma un estudio de resonancia, de tomografía sin contraste, y donde ya se visualiza una masa con una imagen hipodensa periférica que puede corresponder al edema, que comprime, fíjense acá, que comprime el asta anterior. Entonces nosotros decimos que es una masa que está ejerciendo efecto de masa, está causando una herniación, el edema sobre el asta anterior. Por lo tanto, necesitamos emplear los estudios definitivamente con contraste o con resonancia magnética para determinar el diagnóstico. Acá vemos a esta misma paciente en un estudio en corte sagital donde visualizamos la gran masa con el edema periférico a eso en el lóbulo frontal. Cabe mencionar que dentro de la experiencia y lo que dicen los libros es que aquella imagen de masa que tiene edema periférico y que se localiza en el lóbulo frontal, es mejor pensar como primer diagnóstico en un glioblastoma multiforme, sobre todo en pacientes que han sobrepasado los 50 años. Sin embargo,
Este glioblastoma multiforme puede presentarse a toda edad, pero en menos frecuencia. Aquí otra vez el mismo paciente en un estudio de resonancia magnética con gadolinio, donde vemos la captación irregular de esta sustancia de contraste. El diagnóstico de esta paciente, como ya lo habíamos mencionado, fue un glioblastoma multiforme. Entiéndase que es el tumor más frecuente, 50% es más común. Su incidencia es entre los 65 y 75 años, pero puede ser a cualquier edad, que ya lo mencionemos. Multifocal, en muy pocos casos, solamente entre 2 y el 5%. Una vez diagnosticado, su pronóstico es malo, entre 16 y 18 meses de vida nada más. El siguiente tumor es el astrocitoma de bajo grado, con una incidencia entre 10 al 15% de todos los astrocitomas. Este tumor se puede presentar a toda edad, niños, adultos y jóvenes, sobre todo en la edad de los 20 a los 40 años, puede afectar cualquier lóbulo del parénquima cerebral. ¿Y cómo se ve a las imágenes? Aquí vemos un estudio de tomografía y a la derecha vemos un estudio de una resonancia magnética. Se trata de una paciente de 32 años que muestra convulsiones y que a la tomografía muestra una masa de baja densidad y cuya captación es en anillo. Y además presenta edema periférico. No nos confundiríamos si dijéramos que esta paciente puede tratarse de un absceso como diagnóstico diferencial. Entiéndase de que ya hemos dicho todos los diagnósticos diferenciales de aquellas imágenes que tienen captación en anillo. Entonces, en vista de la resonancia magnética, otra vez vemos una gran masa, ¿no?, de pared muy fina y con edema periférico, ¿no? Entonces, esto fue a una intervención quirúrgica y se encontró un astrocitoma de grado 2. El ependimoma es uno de los tumores primarios del cerebro que ocurre en el 2 a 8%, ¿no? En imágenes se ve como una masa de densidad o intensidad mixta, 50% de ello solo calcifica. Aquí vemos, son muy bien localizadas, se encuentran dentro del cuarto ventrículo, que amplía y comprime lo que es el cerebelo. Aquí vemos esta gran masa muy heterogénea que muestra captación y además muestra algunas calcificaciones. Aquí tenemos, es un diagnóstico muy frecuente en niños pequeños, en este caso es un niño de 4 meses, donde se ve esta imagen, este corte por resonancia magnética, donde vemos una gran masa que ocupa el cuarto ventrículo y colapsa el puente hacia la parte anterior y hacia la fosa posterior del cerebelo, como lo estamos viendo en este caso. El meningioma es un tumor bastante frecuente, es un tumor de localización extraaxial. Ya no estamos viendo los intraparenquimales, sino pasamos al extraaxial. Su edad de presentación entre 40 y 60 años, infrecuente en niños, es más frecuente en mujeres que en varones y su localización preferentemente es supratentorial. No se olviden que es extraaxial. ¿Cómo se ve la tomografía? Hiperdensos, algunos de ellos calcifican y hay que tener una consideración muy en claro. Realzan intensamente y muy uniforme la sustancia de contraste. Aquí vemos esta imagen de masa que aparentemente se localiza en el parénquima cerebral. Sin embargo, siempre vemos que está bien localizado o bien adyacente a lo que es la calota craneana. A veces identificamos el signo de la cola pleural que estamos acá, que esto nos indica que viene de la meninge y se expande hacia lo que es a comprimir el parénquima cerebral. Su característica esencial: capta muy intensamente, como lo estamos viendo en este gráfico, y además es homogéneo. Signo de la cola pleural: captación homogénea del contraste y de localización extraaxial. Primer diagnóstico, meningioma. Segundo diagnóstico, meningioma. Y tercer diagnóstico es meningioma. La metástasis cerebral son importantes porque dentro de la patología de los tumores cerebrales podríamos decir que hasta el 50% de ellas
son ocasionadas por metástasis y dejaremos casi el otro 50% para los tumores primarios. Algunos hablan de que el 45%, y yo puedo decir que podemos observar que es hasta el 50%. La frecuencia varía dependiendo del tumor primario, la manifestación es tardía dependiendo del tumor y de la agresividad del primario donde se localiza. Así tendremos que según su histología o su frecuencia, hemos visto que las metástasis pulmonares son el 22%, de mama, acá dice 15%, pero ya está llegando al 25%, el cáncer colorectal 12%, melanoma es 15%, riñón es 13%, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos las imágenes clásicas en esta imagen por tomografía, donde vemos estas imágenes nodulares con edema periférico y captación nuevamente en anillo de la sustancia de contraste. Entiéndase que si ya se tiene un tumor localizado y con anatomía patológica clara y vemos estas imágenes en el cerebro, lo más probable es que correspondan a metástasis. Así se ven por resonancia magnética, igual imágenes nodulares con gran captación en anillo de la sustancia de contraste. Puede haber también como focos de implante meningio. En este caso tengo implantes meningios de metástasis en el parénquima cerebral y las meninges, ¿no? Las traumáticas pues se ven en la ventana fundamentalmente ósea. ¿Y qué me ayuda a ver? Fundamentalmente la fractura. La fractura puede ser lineal, deprimida, todas las que ustedes están viendo ahí. Muchas veces se pueden asociar a neumoencéfalo, y aquí vemos un estudio de radiografía y acá su correlación tomográfica, donde estamos viendo una depresión de todo el hueso frontal en este paciente. Continuamos viendo, estas son ventanas óseas. Ya hemos dejado de ver las ventanas parenquimales para dedicarnos a la ventana ósea y ver, no confundir con las suturas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una sutura, y acá vemos una disrupción de la calota craneana que corresponde a fracturas multifragmentarias en este caso. Acá vemos una fractura en su derecha, vemos una fractura con depresión, ¿no? Y afectación de la parte blanda. Acá vemos la asociación cuando ocurre, cuando vemos aire dentro del cerebro, siempre preguntémonos de dónde viene, y lo más probable es que siempre esté implicado un seno paranasal. Si ocurrió en el lóbulo frontal, evaluaremos entonces los senos paranasales frontales. También con los tomógrafos multicortes, ahora podemos hacer gala de los exámenes tridimensionales y los volume rendering, que son los que nos permiten hacer estas maravillosas reconstrucciones, dando muy fácilmente diagnósticos de las fracturas. Bueno, espero haberle ayudado. Las conclusiones serían de que la tomografía es el primer examen de elección dentro de la emergencia, y la resonancia me ayuda a los eventos isquémicos dentro de las primeras 4 horas, siempre y cuando los pacientes puedan permitir el diagnóstico y la permanencia dentro del resonador. Cuidar que para el resonador no tiene que tener clics metálicos, porque está contraindicado un estudio de resonancia magnética en estas horas. Muy bien, muchas gracias, eso es todo.